Hola, buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? En el video de hoy te voy a explicar un poquito respecto a la diabetes y recomendaciones que te voy a dar para la elección de alimentos, los alimentos que más te convienen para consumir en esta enfermedad, también los alimentos que debes restringir en tu dieta, unos pequeños tips para tipo de cocción y te daré el ejemplo de tu menú para que puedas elaborarlo día con día. Bien, comenzamos. Para empezar, ¿qué es la diabetes tipo 2? Bueno, esta es una condición en la que al cuerpo le cuesta procesar la glucosa, que en términos comunes es el azúcar. ¿Okay? Entonces esta azúcar el cuerpo la transforma en energía y nos da la energía que vamos a ocupar para el cerebro, para los músculos y para en general todos los órganos del cuerpo. En la insulina, aquí juega un papel importante. La insulina es producida por el páncreas y esta función es la que nos permite convertir el azúcar que consumimos en la energía que nos va a dar al cuerpo. Entonces, en esta condición de la diabetes tipo 2, deja de procesar este azúcar a través de la insulina. A esto le llamamos resistencia a la insulina. ¿Y qué es lo que provoca? Que al no poder procesar este azúcar, se va a acumular en la sangre, dándonos los altos niveles que podemos encontrar en los estudios. ¿Ok? Bien, aquí te voy a explicar un poquito cómo hacer la elección de tus alimentos. Te hice un pequeño semáforo para que veas el verde, como sabemos es lo bueno, lo que puedes consumir, a los que yo llamaría no negociables. No negociables en qué aspecto, en que no puedes consumir eh, otro tipo de alimentos, ya que estos son los que nos benefician en general a nuestra salud con esta condición de la diabetes. ¿Ok? Por eso les llamamos no consumibles, pero te voy a explicar un poquito el por qué más a fondo, ¿ok? Entonces, verde, consumir a diariamente, son alimentos principalmente verduras sin almidón. ¿Por qué sin almidón? Porque el almidón es un tipo de carbohidrato que tarda más tiempo en procesarse. Entonces, si nuestro cuerpo de por sí ya tarda en procesar un poquito la glucosa, el almidón va a tardar demasiado y lo que queremos evitar es que se acumule ese azúcar en la sangre. Entonces, por eso vamos a evitar verduras sin almidón. Ejemplo de esto sería el nopal, espinacas, brócoli, jitomate, pepino, calabaza. ¿Okay? También vamos a consumir frutas enteras. ¿Qué quiere decir enteras? Con cáscara. Y con cáscara me refiero a manzana, fresa, kiwi. No nos vamos a comer una naranja, una sandía con este con cáscara, ¿verdad? Bueno, esto porque aporta fibra y al igual que las verduras que anteriormente te mencioné, vamos a consumir estas con fibra, porque la fibra es muy importante ya que retrasa la absorción de la glucosa y esto al momento de que consumimos una gran cantidad de azúcar, lo que queremos es evitar esos picos de que se consuma rápido, se consuma lento. Entonces, lo que va a hacer la fibra es que va a retrasar esos alimentos altos en glucosa que vamos a consumir. Bien, de ahí los cereales integrales y leguminosas. Esto es a lo que yo con la fibra. Estos cereales integrales y leguminosas son alimentos que aportan fibra y energía con liberación lenta. Como ya lo había mencionado, el... Bien, como ya lo había mencionado, la fibra nos va a ayudar a ralentizar el procesamiento del azúcar, ¿ok? Entonces, los cereales integrales y leguminosas van a ser estos tipos de alimentos que van a tener unos carbohidratos un poco más complejos. ¿Qué quiere decir complejos? Que van a irse liberando poco a poco en nuestro sistema. Entonces la insulina no va a tener tanto trabajo. De otra forma de decirlo sería que vamos a ayudar a que esta energía vaya consumiéndose y procesándose poco a poco. Igual otra recomendación, grasas saludables.
son como el aguacate, nueces, almendras, semilla de chía y aceite de oliva. Esto para mejorar la salud cardiovascular, o sea, del corazón, y nos ayuda con la inflamación que podemos tener. Así se me había pasado. Las proteínas magras que recomendamos son pollo sin piel, pescado, atún en agua, huevo, y en cereales sería como la avena. El arroz específicamente debe de ser integral. ¿Esto por qué? Porque es más complejo que el arroz normal. Entonces esto nos ayuda con la liberación continua de la glucosa para que nuestro cuerpo pueda tener esa energía poco a poco y no de jalón, así evitando los picos de glucosa. ¿Okay? Te puse también, como todo semáforo, lleva un amarillo y un rojo. ¿Okay? Entonces el amarillo debe de ser para que se consuman con moderación. ¿Esto por qué? Porque son alimentos que sí pueden consumirse, pero como sabemos, todo en exceso es malo, ¿ok? Entonces pueden consumirse con moderación, pero preferiblemente que sea solo para el antojo, ¿ok? Entonces frutas y semillas secas como cacahuates, almendras, semillas de girasol y pepitas, ya que comúnmente las consumimos estando en un estado de ocio, entonces hay que moderar ese consumo, ¿ok? La tortilla y arroz y pasta, estos se pueden consumir bien, sí, ya lo había comentado, pero con una cierta moderación o con una dieta controlada. Como sabemos, estos son solo ejemplos para que tú, a la hora de elegir algún alimento, tengas un poco más de conocimiento, pero sabemos que una dieta es más recomendable, ¿ok? Y los que están en el semáforo rojo son principalmente alimentos que en serio debemos evitar. ¿Por qué evitar? Porque tienen un alto índice glucémico y porque son carbohidratos simples, como ya lo había mencionado. Estas dos combinaciones van a provocar picos de glucosa en nuestra sangre y, eh, como ya había mencionado, hay que ayudar a nuestro cuerpo a procesar esta energía por la resistencia a la insulina. Entonces, si le damos estos alimentos a nuestro cuerpo, vamos a provocar un pico que no es nada favorable para nosotros. ¿Cuáles son estos? Aquí se los grafiqué un poquito más en esta infografía para que puedan observar que son bebidas azucaradas, refrescos, jugos, incluso jugos naturales sin, sin ningún tipo de fibra, o sea que solo lo licúan y sale el puro jugo. Esos no. Bien, los dulces y postres como pasteles, donas, chocolates, dulces en general, recomendaría evitarlos. Pan dulce y bollería, ya sabemos que se antoja de vez en cuando una conchita con su pan, un cuernito, ¿verdad? Entonces hay que evitar eso. Las harinas refinadas, muchos de los productos procesados ya cuentan con este tipo de harinas, ¿ok? Entonces, ejemplos son el pan blanco, las tortillas de harina específicamente, y las pastas, que las pastas se pueden consumir, pero con un tipo de cocción. Ahorita vamos hacia ese punto. Y los tamales, atoles y todo lo rico, ¿verdad? Entonces, unos ejemplos, unos tips que yo te daría sería el tipo de cocción, que ahorita vamos a profundizar un poco más de eso y cómo debes de cocinarlo. Después de que consumas tu alimento, ya sea alimento fuerte o alimento, algún tipo de colación, te recomiendo que camines unos 15 minutos. Por aquí acabas de comer y sales a caminar 15 minutos. Esto nos ayuda a metabolizar la energía. O sea, vamos a ayudar aún más a nuestro cuerpo, si ya lo estamos ayudando con la alimentación. El caminar 15 minutos después de comer nos va a ayudar aún más a metabolizar esta glucosa que estamos consumiendo, ¿ok? También quiero que monitoreen su glucosa constantemente. Esto para ver si estamos teniendo algún detalle con la alimentación que nos puede estar subiendo o teniendo esos picos, y evitar los síntomas como falta de energía que tenemos, ¿ok? Y bueno, avanzamos.
Aquí ya voy a profundizar un poco más con la cocción. Bien, vamos a evitar los picos de azúcar como ya lo había mencionado antes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Al cocinar las verduras, vamos a cocinarlas al dente. ¿Qué quiere decir dente? Que queden firmes aún. Cuando las cocinamos al vapor, regularmente es cuando ya cambian esa textura de firme a suave. ¿Qué es lo que provoca esto? Que los tipos de azúcares que contienen se convierten en almidones. Y como ya lo había mencionado anteriormente, los almidones son un carbohidrato demasiado complejo que le va a costar a nuestro cuerpo procesarlo. Entonces va a provocarnos estos picos de glucosa. ¿Ok? También para proteger el corazón, la diabetes aumenta el riesgo cardiovascular, lo que nos puede provocar algún tipo de malestar. Entonces, ¿qué recomiendo? Cocinar al vapor, asado, horneado o hervido. ¿Esto por qué? Al tener un riesgo cardiovascular es provocado principalmente por una alta ingesta de lípidos. Entonces vamos a evitar aceites, principalmente reutilizados, que eso en general no se debe de realizar. También vamos a evitar las grasas trans, que vienen principalmente en fritos, y esto es perjudicial para nuestra salud. Y estos métodos son muy importantes ya que, como lo mencioné en la diapositiva anterior, mantienen la estructura física de la fibra. Y como ya lo había mencionado, la fibra nos va a ralentizar un poco la administración de la glucosa que va a entrar a nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Poco a poquito nos va a dar esta energía para que no sea de jalón y evitar estos picos de glucosa. Bien, te elaboré tu menú y este es un ejemplo, ¿ok? Lo realicé con tu peso que nos va a dar 1800 calorías en total, y priorizando tu consumo de fibra y este de proteína, ¿ok? Se me iba un poquito, pero bueno, un ejemplo es el desayuno. Aquí te mandé específicamente para que veas las porciones, ¿ok? Serían 2 piezas de huevo entero, cocinado con 2 tazas de espinaca, aquí como puedes ver un poquito en la imagen representativa, ¿ok? Y también 2 cucharadas de aceite de canola para cocinar, no más. Esto hay que ser un poco estrictos. Con 2 piezas de tortilla de maíz y 1/4 de taza de frijoles de olla para acompañar, ¿ok? De ahí, como colación matutina, 2 horas, 3 horas después de tu desayuno, sería una manzana mediana picada. Porque picada para que sientas un poquito más el consumo de alimentos y no sientas que es muy poco, ¿ok? Y con 10 piezas de almendra enteras. Esto porque la manzana tiene fibra, que ya lo hemos mencionado en toda la presentación, y las grasas saludables, que ya te había mencionado también, los encontramos tanto en las almendras, las grasas saludables, y en la manzana, la fibra. ¿Ok? Como comida principal sería la proteína importante, que serían 90 gramos de pechuga de pollo a la plancha. Esto sí, yo te recomendaría principalmente que tengas una báscula que nos ayude a pesar los alimentos para que sea más exacto y tengamos una mejoría en nuestra salud. Entonces, de igual forma, si no puedes conseguir la báscula, pues te doy una recomendación. La pechuga, los 90 gramos sería la palma de tu mano. Entonces, es una recomendación que puedes tomar en el caso de que no tengas el, la báscula digital, ¿ok? Y se cocina esto con una cucharadita de aceite de oliva. Como carbohidrato vamos a manejar una taza de arroz integral. Ya vimos como por la importancia del arroz integral, y preferiblemente al dente. Ya vimos que es la textura principalmente y que mantiene su forma de la fibra, ¿ok? Entonces es principalmente por eso, al dente. Y ensalada libre,
lo puse libre porque es un poquito más abultado, ¿ok? Y esto es una taza de lechuga con pepino y un tercio de pieza de un aguacate mediano, ¿ok? El aguacate Hass que podemos encontrar en cualquier verdulería, ¿ok? Y como postre una taza de fresas enteras o rebanadas. Esto porque son unas frutas que tienen un bajo índice glucémico y que además tienen un poco de fibra y además cuentan con antioxidantes que nos van a ayudar a degradar las grasas. ¿Ok? Como colación vespertina y pasando posteriormente a la cena, la colación vespertina sería una taza de yogur griego natural sin azúcar. Ahí hay diversas marcas, yo te recomendaría un poquito más la Uplate, ya que tiene menos grasa y menos azúcares añadidos. De ahí 3 mitades de nuez entera y media pieza de plátano. Ok, y como cena ya serían 2 piezas de tortilla de maíz rellena con 60 gramos de requesón. Importante que sea requesón, no quesillo o queso añejo, ya que el requesón tiene menos grasa que los otros quesos que son más ricos, pero un poquito en este caso más dañinos. Y una taza de nopales asados a la mexicana, que a la mexicana sabemos es jitomate y cebolla. Entonces utilizas tu taza y le agregas un poquito, un cuarto de jitomate y cebollita para que le dé un poco más de sabor. Y acompañado de 3 mitades de nueces como acompañamiento. Y bien, eso serían en general mis recomendaciones sobre la elección de alimentos. Los alimentos no negociables, o sea, que debes de consumir sí o sí para la mejora de nuestra salud. Y también el tipo de cocción, como ya vimos, es importante, aunque a veces no le tomamos mucho esa importancia, tiene demasiada importancia, ya vimos por qué. Y cómo cocinarlos. Bueno, los tipos de cocción, que son asado, hervido, evitando los empanizados, fritos, ¿ok? Y también los alimentos que te mencioné en el semáforo rojo, es importante evitarlos en la mayor medida posible. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos estamos saludando.